¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a comparar la Fox 38 Factory con el cartucho Grip 2 con la Öhlins RXF M.2. Si quieres saber si realmente merece la pena pagar los más de 400 euros que hay de diferencia entre estas horquillas, quédate hasta el final del vídeo. Hoy tenemos para comparar la Öhlins RXF 38 M.2 de 170 mm de recorrido montada en esta bellísima Mondraker Crafty contra la Fox 38 Factory de 170 mm de este impresionante Propane Cano. Así que sin mucho más que decir, empieza la comparativa. Fox desarrolló el modelo 38 pensando en los riders de e-bikes para un enduro más agresivo y para bikepacks, aunque en su web indican directamente que la 38 es para enduro y la 36 para all mountain. Fox dispone de varias configuraciones para esta horquilla: Performance, Performance EMTB, Performance Elite, Factory, Factory EMTB, modelos para 29 pulgadas, para 27,5, recorridos de 160, 170 y 180. Un mundo de posibilidades en el que nos podemos perder. Por otra parte, Öhlins tiene un producto más certero. La Öhlins RXF 38 M.2 solo está disponible para ruedas de 29 pulgadas y no hay variaciones en el cartucho hidráulico ni en los colores, solo el recorrido, igual que la Fox, con 160, 170 o 180 mm. También existe una diferencia de peso. Según los fabricantes, la Öhlins pesa 2.320 gramos y la Fox empieza desde 2.180 gramos. Ambas horquillas tienen la posibilidad de instalar un guardabarros atornillado. Fox cuenta con dos tipos de guardabarros específicos, uno corto y otro largo, para los modelos 36 y 38 que son compatibles entre sí. Öhlins no tiene uno original y hay terceras marcas que lo fabrican para atornillarlo sobre los tres agujeros roscados en el puente de la horquilla. Y por último, la Fox cuenta con unos purgadores de aire en la parte trasera de sus botellas, mientras que la Öhlins no dispone de esta configuración. Os recuerdo que estos purgadores sirven para nivelar la presión de aire interior de la horquilla con la del ambiente. Nada tienen que ver con la presión de la cámara de aire. Esta sobrepresión ocurre porque cuando trabaja la horquilla va tragando aire poco a poco por los retenes, pero no puede salir de forma natural. Ambas horquillas tienen barra de 38 mm de diámetro. Personalmente no he notado que una sea más rígida que la otra, lo que sí he notado son los ajustes. La Fox cuenta con 16 clics para controlar la compresión y el rebote en baja velocidad, y con 8 clics para la compresión y rebote en alta velocidad. La Öhlins tiene 15 clics para la compresión y rebote en baja, y 3 clics para la compresión en alta velocidad. Esta horquilla no tiene regulación de rebote en alta velocidad. La progresividad de la Fox se regula mediante tokens de plástico que se introducen en la cámara de aire principal para reducir su tamaño. Con esto ganamos progresividad porque al existir menos volumen de aire, para una compresión igual de fuerte, internamente el aire alcanza más presión, es decir, más resistencia al impacto, evitando así la facilidad para hacer topes. En la Öhlins esto se regula a través de una cámara de aire llamada Ramp Up, por lo que no necesitamos desmontar ninguna cámara de aire para ajustar la progresividad, un punto a favor para esta horquilla. Quizás la Fox resulte un poco más compleja de regular debido a que cuenta con más ajustes y más clics para cada parámetro, mientras que la Öhlins, al disponer de un único rebote, es más fácil de regular. En igualdad de condiciones, ambas horquillas funcionan a las mil maravillas. La Fox 38 que estáis viendo lleva 3 tokens y tiene el tarado interno de serie para e-bikes, el cual difiere ligeramente del tarado para bicicletas tradicionales, siendo un poco más sensible en el tramo inicial. Con los 3 tokens que he comentado, noto la Fox bastante progresiva. Me ha resultado difícil hacer el tope en tramos complicados y encortados. La Öhlins es más fácil de regular en progresividad, ya que la cámara Ramp Up la puedes poner al gusto, consiguiendo un comportamiento muy lineal o muy progresivo. Ambas horquillas son extremadamente sensibles, casi parecen horquillas de muelle en lugar de aire, aunque la Öhlins es una horquilla más suave en todo el recorrido, mientras que la Fox se hace más toca en la parte final. A favor de la Fox diré que cuenta con un tramo inicial y medio con más soporte que la Öhlins. Sin embargo, cuando trabaja a alta velocidad, la Öhlins da la sensación de que funciona mejor. Es como si la rueda siempre estuviese pegada al suelo. No soy un piloto especialmente bueno en saltos, pero podría decirse que a los que me atrevo, la Fox me ha gustado más. Es menos tragona en general que la Öhlins y despego mejor de las rampas. En general, diría que la Öhlins es una horquilla más racing y la Fox una horquilla más freerider. Espero que me entendáis. Pero, ¿cuál de ellas es mejor? A mí me ha gustado más la Öhlins, pero por muy poco, y el motivo es que es una horquilla más suave, pero realmente no hay una clara ganadora. Ninguna de las suspensiones es barata. La Fox tiene un precio en torno a los 1.100-1.250 euros, mientras que la Öhlins se dispara hasta los 1.600, una diferencia considerable. Respondiendo a la pregunta principal, ¿merece la pena gastar esos 1.600 euros por la Öhlins frente a los 1.100-1.200 de la Fox? En mi humilde opinión, no.
Es cierto que la Öhlins RXF38 es de lo mejor que existe en horquillas de enduro, pero como la Fox 38, no justifica que cueste tanto dinero. En fin, esta ha sido la comparativa de horquillas tope de gama para enduro en bicicletas eléctricas. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, podéis darle like, podéis suscribiros al canal para que yo siga trayendo contenido de este estilo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.